Hola, ¿qué tal amigos de Somos Cultura, Identidad y Raíz? Yo soy Johnny Arenas y en el programa de hoy nos acompaña un personaje sumamente interesante, muy representativo de la zona de los Tuxtlas. Ella es una gran promotora cultural y cocinera tradicional de esa zona. Ella es Nidia Patricia Hernández, que precisamente estará este sábado aquí en Jalapa celebrando los 40 años de la estancia de los Tecajetes en una cena verdaderamente exquisita. Y donde además, por cierto, va a cantar Mese y en el piano va a estar el maestro Leo Corona. Pero bueno, en esta entrevista con esta respetada chef y promotora cultural, ella nos habla cómo desde pequeña le fue llamando la atención la cocina, pero también nos habla de esa gran pasión y amor que tiene por la familia, por la naturaleza, por sus tradiciones y costumbres, que de verdad al escucharla da emoción y por supuesto que quieres ir a conocer esa zona de los Tuxtlas. También Nidia nos habla un poquito acerca de cómo está la situación turística aquí en el estado. Así que vamos a ver qué nos dice Nidia Patricia. Hola, pues un gusto de verdad estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos promoviendo mi bella tierra. Oye, Nidia, háblanos un poquito acerca de tu niñez. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo recuerdas tus juegos, el entorno en el que vivías? Pues mira, la verdad es que tuve una niñez muy afortunada porque tengo muchos primos, ¿no? Entonces, y más o menos de la edad. Y eso, tú sabes que para un niño es importante, ¿no? Esto de tener con quién jugar, con quién crear y hacer travesuras, ¿no? ¿Por qué no? Y aparte, pues siempre fui muy cercana con mi hermano y aunque nada más somos dos, pues siempre nos complementamos muy bien, nos llevamos muy bien y eso hizo como que los recuerdos que tengo yo de la infancia sean así excepcionales. Pero pues aparte de esto, también mi familia, ¿no? Es de quien heredo todo este amor por mi tierra, porque fueron quienes desde pequeña y desde que tengo uso de razón, siempre inculcaron esa parte, ¿no? De hacer las cosas con pasión, de querer, ¿no? De tener sobre todo una identidad, ¿no? De sentirnos orgullosos del lugar de donde somos, de quiénes somos, ¿no? De nuestra familia sobre todo, porque siempre vi por ambas partes, por ambas familias, tanto de la parte de mi mamá como de mi papá, pues ese orgullo, pero esa unión, ¿no? Ese complemento, ¿no? Entre cada uno de los componentes de esta familia, ¿no? Entonces, mi infancia fue muy, muy divertida, muchas horas de juego, pero también mucho aprendizaje, porque tuve la fortuna de tener unos abuelos, ¿no? De los cuales uno de ellos sobre todo con el que convivimos más, el papá de mi papá, nos enseñó mucho sobre la cuestión de la naturaleza, del campo, y aunque no conviví con mi abuela paterna, pues era una constante, ¿no? El estarla recordando a través de mis tíos, toda esa herencia, ¿no? de cultura, de la familia, y heredar a través de ellos, ¿no? Todo lo que ella les enseñó, pues aprenderlo a través de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, pues la verdad fue muy padre. Y por otro lado, la familia de mi mamá, las tías, esa convivencia, pero lo que más recuerdo es esa hermosa comensalidad, porque siempre fueron familias de mucha fiesta, ¿no? Entonces, reunirse era una fiesta, es más, desde el día anterior de empezar a preparar, el levantarte temprano porque sabías que era sábado de fiesta, y poner la mesa, sacar las sillas, y esperar a que llegara el momento, ¿no? De convivir, para jugar con los primos y sobre todo, pues comer rico. Entonces, eso es como que lo que tengo muy presente, ¿no? Oye, Nidia, y ese entorno maravilloso de los Tuxtlas, en ese paraíso en el que creciste, ¿siempre ha sido así? Exuberante, con esa belleza, con esos
verdes, diferentes tonalidades. Siempre estuve como, precisamente por esto que dices, ¿no? De la exuberancia que hay, tanta vegetación, pues a donde fueras, siempre ibas a ver verde, siempre ibas a ver esto, ¿no? Entonces, es una constante y siempre lo he recordado así, ¿no? De hermoso. Oye, ¿y cómo fue tu acercamiento hacia la cocina? Pues fíjate que está muy curioso porque, bueno, el acercamiento con la cocina desde pequeña, porque mi mamá siempre fue de, ven y ayúdame, y pica esto, y tráeme aquello, ¿no? Entonces era siempre como estar atenta a lo que ella hacía, porque, a ver, no, acuérdate que ya te lo expliqué, ¿no? Entonces era poner atención, y si era cocinar con alguna de las tías, peor, ¿no? Entonces tenías que estar, pero pendientísimo. Pero ya, ya como adulto, Ujú. pues cuando termino de estudiar la carrera de turismo, yo a lo que me enfoqué era al turismo de naturaleza, ¿no? A ser guía de turista, a recorrer estos lugares maravillosos que siempre me encantaron de pequeña y mostrárselos a la gente que iban de otros lugares. Pero hay una pausa ahí porque, bueno, también trabajé mucho con escuelas, con los campamentos educativos, y era salir a las comunidades y aprender un poquito, ¿no? Del entorno, de la gente que vivía en esos espacios, sus actividades diarias. Y me encantaba esa parte, ¿no? De andar trepándome por todos lados y estar muy cerca de la naturaleza. Pero hay una pausa ahí por cuestiones de problemas, ¿no? Que se vienen de la inseguridad. Entonces, eh, se cancelan las excursiones, ¿no? Por parte de la SEP. Y entonces me veo obligada a buscar otra forma, ¿no? De trabajar, ¿no? Porque siempre fue trabajar con la familia. Y pues mi mamá empezó a darse a conocer porque cocina muy rico y yo la ayudaba, yo nada más la ayudaba o a veces nada más miraba y a mí me tocaba hacer otras cosas. Pero de poco a poco me fui involucrando y me fui metiendo en esto de la cocina. Y ya no nada más era ayudar a mi mamá a cocinar, sino ya era también ya cocinar. Y me di cuenta que lo disfrutaba tremendamente. Pero cuando se da esto de que llegaba algún huésped o algún comensal, algún cliente, y, oye, ¿y por qué lo preparan así? Y lo hacen todo el tiempo, ¿y qué es lo que le ponen? ¿Y esto cómo se llama? O sea, esa curiosidad generó en mí o despertó en mí también esa curiosidad de investigar, o más bien la necesidad de investigar, ¿no? Pero esto lo hacías por gusto o porque veías a tu mamá que cocinaba y por ende tú lo tenías que hacer. Primero era porque veía a mi mamá y necesitaba ella ayuda y lo tenía yo que hacer, ¿no? Entonces, yo hasta ese momento no estaba consciente de qué tanto me gustaba estar en una cocina porque yo decía, yo soy un mogli, ¿no? En la selva y a mí me gustaba andar trepada y al aire libre y andar excursionando y andar investigando. Entonces, pero me vi en la necesidad de hacerlo y ahí fue cuando descubrí la parte de complementar el cocinar con el investigar. Entonces, esta curiosidad por querer saber más me fue acercando a gente maravillosa, a gente talentosa, que me empezó a mostrar otra forma de ver la comida, ¿no? O una forma de valorar, ¿no? Todo este trabajo que representa ser cocinero, toda esta labor tan importante de salvaguardar nuestra herencia cultural a partir de la cocina, ¿no? A partir de la comida, de los ingredientes, pero no solamente el cocinar y aprender una receta, sino las historias que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son los personajes que están ahí? Además, esto lo vas complementando con el desarrollo de una estancia, Yambigapa. Así es. ¿Cómo te surge la idea de mostrar ese entorno mágico que tiene ese lugar e involucrar la cocina y la cocina ancestral, ¿no? Pues cuando estaba yo terminando de estudiar la carrera, nos piden desarrollar el proyecto de tesis y investigando un poco me encontré con el concepto de estancia rural. Entonces, sobre todo en cómo lo hacían en España y en Sudamérica.
y me llamó mucho la atención porque decía ahí en una de las descripciones, ¿no? Que es una estancia rural, es un lugar donde a través de las actividades que se realizan en el espacio, se les enseña a los visitantes parte de tus costumbres, tradiciones y tu entorno natural, y que le puedes transmitir un poco más de tu cultura desde tu perspectiva como parte central de un lugar, ¿no? Cuando vas a conocer un lugar diferente, pues lo que esperas también es llevarte un poco, ¿no? de la cultura del lugar. Entonces se me hizo fabuloso este concepto porque era campo, era naturaleza, pero también era cultura, ¿no? Y poderlo conjuntar ahí. Entonces empiezo a desarrollar el proyecto y yo creo que les vendí también la idea a mis papás, que les encantó el proyecto y se quedaron a apoyarme, ¿no? Y se dedicaron también a esto conmigo. Y ahí empezamos a hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo colaborativo de familia y a desarrollar no solamente un proyecto de trabajo, sino ya un proyecto de vida, ¿no? Porque implicó y implica muchas cosas. Y ahí fue donde empecé a ver esta fascinación que mi mamá tenía por la cocina, esta fascinación que mi papá tiene por la naturaleza, pero sobre todo a mostrar y a enseñar por qué cada una de los motivos que tiene la naturaleza de estar ahí, ¿no? Entonces, ver todo eso como que a mí me motivaba a querer mostrarlo y enseñarlo, ¿no? Pero desde este centro de familia, ¿no? Desde esto, como yo quería que la gente lo percibiera como yo, ¿no? Que se enamorara. Oye, Nidia, ¿y siempre estuviste orgullosa de tus raíces o fue a partir de ese vínculo que tienes con la cocina y cuando quieres mostrarlo a los demás? Pues mira, no, yo siempre, creo que siempre me he sentido orgullosa, ¿no? Porque si hay algo que le debo a mis papás es eso, ¿no? El sentir o tener ese sentido de pertenencia de, de un lugar, ¿no? Y sentir ese, no apego, ¿no? Sino más bien ese orgullo por el lugar. Porque desde chiquita viví muy de cerca mis costumbres, mis tradiciones. No fui espectadora, ¿no? Sino más bien fui parte de ello, ¿no? No era, por ejemplo, si habían las fiestas patronales o eso y la mojiganga, pues era ir y a la mojiganga y participar y cualquier celebración o cualquier fiesta era ser eso, no nada más espectador de, ay, qué bonito se ve y ya, no es parte de las celebraciones, no, sino era vivirlo, ¿no? Entonces, yo siento que desde pequeña se me inculcó eso, ¿no? De sentir ese orgullo, pero sobre todo ese respeto hacia mi tierra, ¿no? Oye, Nidia, ¿qué es a lo más difícil que te has enfrentado en este caminar por esta gastronomía que nos da identidad a nosotros como veracruzanos? Pues justamente eso, el chocar, ¿no? Ese choque de decir, ¿por qué la gente no se siente tan orgullosa como yo de su cultura, ¿no? Cuando empecé a trabajar ya de manera más formal con esto de la cocina tradicional, la misma gente me decía, pero frijoles, ¿no? Papayán, tamales, o sea, qué chiste, ¿no? O sea, ¿cuál es lo sorprendente de eso, ¿no? Entonces decía yo, ¿por qué no sienten esa emoción o por qué no sienten lo que yo estoy sintiendo? Pero el descubrir que llegaba gente de fuera y valoraba, ¿no? Todos esos sabores que a mí me hacían sentir orgullosa, entonces era un aliciente a decir, estoy bien, ¿no? Tal vez tú no lo entiendes aquí porque lo tienes todos los días, lo vives todos los días, pero hay alguien afuera que lo valora, ¿no? Y si esa persona quiere, pues, ¿cómo se llama? Aprenderlo, valorarlo, pues qué padre, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas, ¿no? Primero, el que la misma gente de mi lugar
sintiera que mostrar nuestra cultura es una labor que no nos debe de avergonzar, sino más bien de hacernos sentir orgullosos. Que no todos tienen ese privilegio de comer lo que comemos nosotros en nuestro lugar, ¿no? Y así como nosotros valoramos la cocina de otros estados cuando vamos fuera, pues así también lo hacen los demás, ¿no? Cuando van a nuestro lugar. ¿Te costó trabajo siendo mujer y siendo tan joven que te creyeran realmente que estabas dispuesta a hacer eso, a dar a conocer tu cocina, a rescatar recetas ancestrales? ¿Te costó trabajo? Mucho, y hasta la fecha, porque estamos en una sociedad como con muchos estereotipos, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona, siento yo que sencilla, en el sentido de que no me gustan las pretensiones, ¿no? Entonces, tú puedes llegar allá a la estancia y a lo mejor me vas a ver con mi mandil y no sé, a lo mejor mi blusa de manta o de los tejidos que ya, pero porque es la forma de cómo vestimos allá, ¿no? No me voy a meter a la cocina así vestida porque pues es incómodo, ¿no? Claro. Entonces, ir rompiendo estos esquemas, ¿no? A los que estamos acostumbrados, pues ha sido difícil. El que vieran, el que mucha gente me dijera, ay, eres cocinera tradicional, y que me vieran, y como decías tú en ese momento tan joven, no me lo creían, ¿no? Entonces hubo gente que incluso decía, es que ella no cocina, cocina a su mamá, ¿no? Y yo no me peleaba con nadie, ¿no? Y a veces decían, pues, ¿qué tanto puedes saber? Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas es que se tiene muy desvalorizado a la cocinera tradicional, ¿no? Entonces, eso también ha sido otra situación difícil. El que uno quiera mostrar realmente cómo es la cocina tradicional, sin pretensiones, es sumamente difícil, ¿no? Tienes aquí que investigar mucho, pero sobre todo a hacer la reflexión de que como cocinera tradicional el conocimiento no es tuyo, ¿no? Y que de alguna manera, así como se te comparte, debes de compartirlo. Entonces también esa parte de los egos ha sido un poco difícil porque luego no siempre, la gente mayor a veces no acepta esto, ¿no? Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué quieres venir a hacer, ¿no? Tú, o ¿qué quieres venir a enseñar sin experiencia? Entonces yo nunca me he peleado con nadie en ese sentido y por eso yo digo, no soy cocinera tradicional, soy promotora, ¿no? Ya sí, no me peleo con nadie. Sí, estoy en ese camino de formación porque nunca dejamos de aprender y porque me falta mucho por avanzar, ¿no? Mucho por andar para poder decir, soy una cocinera tradicional. Porque también utilizamos ese término de manera muy ligera, pero porque no valoramos lo que es una cocinera tradicional, ¿no? Entonces, mi mamá sí es cocinera tradicional, ¿no? Ella es mi referencia, ¿no? Y he tenido muy, muy buenos maestros que me han ayudado, que me han guiado, ¿no? Hacia dónde debo de ir para formarme en esto, ¿no? De ser una verdadera cocinera tradicional. Oye, Nidia, ¿para ti qué significa ser un referente de la cocina en tu zona? Y bueno, te lo digo porque mucha gente te busca no solamente del estado de Veracruz, sino de toda la República para entrevistarte, para que les prepares tus recetas, para que les platiques de ellas. ¿Para ti qué representa esto? Un compromiso muy grande, muy, muy grande, porque no nada más es ir o aparecer en un artículo o en una entrevista o ir y codearme con grandes chefs o grandes cocineras, ¿no? O sea, sí es un orgullo
pero es un compromiso porque entonces eso me hace a mí querer mejorar, querer aprender más, en no estancarme y sobre todo el compromiso que tengo yo con mi tierra, ¿no? De representarla de buena manera, ¿no? Sí, a veces es difícil porque digo, ching, ay, que no meta yo la pata, ¿no? Como seres humanos he aprendido también que cometemos errores, ¿no? Y que lo podemos hacer, pero a veces me cuesta trabajo permitírmelo y entonces a veces es frustrante para mí, ¿no? Porque, y sí me ha costado mucho, me ha costado incluso muchas lágrimas, porque digo, ay, ahora creo que no lo hice bien, o creo que metí la pata, Dios mío, ayúdame, ¿no? Pero después de que pasa, me siento contenta conmigo misma de, de que realmente sienta yo ese compromiso a, conmigo misma. Ya no digamos con nadie más, sino conmigo misma, porque siento que es de alguna manera una misión que me he generado yo, ¿no? Que la gente quiera aprender y conocer más de mi tierra a partir de la cocina, pero sobre todo que se nos respete y que se nos dé un lugar, ¿no? Como productores, como campesinos, como cocineros, como, como indígenas, como afrodescendientes, como mujeres, como hombres, como personas, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una de las mayores satisfacciones, ¿no? El que pueda yo tener la oportunidad de estar cerca de gente que me aporta y que me enseña un poco más, pero también gente que de alguna manera con su forma de conducirse me ha mostrado que no importa cuánto logres y no importa hasta dónde llegues, siempre debes de mantenerte con los pies en el piso y con esa humildad, ¿no? Entonces, eso también lo he aprendido y de gente muy valiosa que está en este medio, ¿no? Porque a pesar de lo que mucha gente cree, pues dice, ay, los chefs, ¿no? Son egos, pero lo que no saben es que a lo mejor sí hay chefs que son muy, sí, pero la verdad es que he tenido la fortuna de conocer a muy buenas personas, muy bellas personas, y que tan humildes y que han logrado tanto y que están ya en otro nivel y digo, es mi referente, no porque sean chef o grandes cocineras, es mi referente de persona, ¿no? Que debes, en esto que estás, ya cuando, si tú te comprometes a tomar la batuta en algo, debes de hacerlo bien, ¿no? Comprometido, pero siempre humilde, ¿no? ¿Quiénes son las personas de quienes más has aprendido? De las cocineras y chefs. Bueno, pues puedo decirte así, siempre mis dos referentes que vienen, o sea, que siempre están conmigo, la maestra Raquel Torres, y el chef Eric Guerrero, ¿no? Porque son los que estuvieron conmigo en un principio y de alguna manera me han ido formando, ¿no? En el caso de la investigación y en el caso de atreverme a, a hacer cosas, a crear, ¿no? Cosas a partir de los productos que tenemos en nuestra tierra. Y bueno, como resultado de todo esto, ya acabas de publicar un recetario, ¿no? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de conocer gente ahí en el IBEC por un trabajo que hice sobre el patrimonio cultural inmaterial y la salvaguarda. Y entonces eso me permitió ver también con otros ojos, ¿no? La cuestión de la investigación y, y cómo hacer que la cocina tradicional trascienda, ¿no? No podemos nada más eh, hablar de los platillos o dar una receta sin dar esta referencia de historia, esta referencia de por qué se cocina de esa manera o quiénes son las personas que cocinan. Y sobre todo que todos estos conocimientos, pocos o muchos que vamos aprendiendo en el camino, pues sentirnos obligados a transmitirlos.
Entonces, cuando conozco a estas personas y luego tengo la oportunidad de meter este proyecto, pues gracias, afortunadamente se me da, y es en esta época de pandemia, ¿no? Entonces fue pensado en los jóvenes, en que los jóvenes pudieran tener ese material de su propia tierra, que pudieran pues aprender un poco más y seguir transmitiendo esos conocimientos, ¿no? Oye, en esta época tan difícil en la que vivimos todos, pues ahorita, digamos, las cocineras tradicionales están como de moda, ¿no? Si hay apoyo para ustedes para hacer una investigación, rescatar un platillo, publicar algo, ayudar a los de la comunidad. Hay apoyo por parte de las autoridades porque desgraciadamente hemos notado que no, a veces como que no hay mucho interés, ¿no? Exacto. No, realmente no hay apoyo. Te lo puedo decir así abiertamente. Hay muchos, tuve, te digo, la fortuna de apoyarme en este programa del IBEC, ¿no? Con el que pude hacer el recetario, pero, por ejemplo, si tú te quieres meter en algo de investigación, no. O sea, tú con tus propios recursos tienes que moverte y hacerlo, y ya que tienes esa investigación y la quieres publicar, bueno, vas, tocas puertitas y a lo mejor te apoyan, ¿no? Tienes la suerte de que te apoyen. Pero no hay ese apoyo, sobre todo en este tema tan importante, ¿no? Se me hace realmente absurdo. Fíjate que va a haber una convención, un encuentro de gente que está en el tema de la salvaguarda, ¿no? Entonces, precisamente para promover todas estas políticas públicas y apoyos hacia lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Y decía yo que es una lástima que no se le vea a la cocina y el tema de la alimentación como un tema tan importante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De tanta crisis. Yo creo que a partir de la cocina podríamos lograr muchas cosas, porque yo siento que desde la cocina nuestras madres nos educaron, las abuelas nos educaron, todo esto desde la cocina. ¿Cómo? Porque en la cocina es donde se te da el apapacho, es donde se te dan las primeras formaciones como persona, como hijo, como todo, ¿no? Y luego es en la mesa donde se da toda esta serie de intercambio de ideas, de todas estas actividades que vas teniendo al día a día, y que ahora, en la actualidad, pues es en una mesa donde se hacen los grandes negocios, ¿no? Por decir así. Entonces, que no nada más es el platillo que llevas a la mesa, sino todo el proceso, ¿no? El cultivo del campo, ¿no? La comercialización de los productos, el añadir un valor a esos productos, un comercio justo, ¿no? Todos estos temas que sí merecen un poquito de más atención, ¿no? ¿Cómo ves el turismo y la cultura aquí en el estado? Pues falta mucho por hacer también. Siento que sí hemos ido avanzando un poquito, pero también ahí viene la contraparte, ¿no? Que como no tenemos ese sentido de pertenencia y ese orgullo hacia nuestras raíces, no sentimos ese compromiso a transmitir el conocimiento, porque incluso hasta lo hemos perdido, ¿no? Entonces, estamos más preocupados, en cuestión de turismo, estamos más preocupados por atender bien al turista, más que darles una experiencia, ¿no? Entonces, no podemos dar una experiencia mientras no conozcamos lo que tenemos en nuestro lugar. Entonces, el día que nosotros entendamos que primero debemos de tener un inventario, ¿no? de lo que podemos comercializar en nuestro lugar, que tengamos una capacitación adecuada y una cultura turística adecuada, entonces ahí ya vamos a poder despegar, ¿no? En ese sentido.
pero para poder brindar experiencias debemos de tener esa cultura, ¿no? Debemos de saber qué es lo que pasa en nuestra tierra, cuándo son nuestras fiestas, por qué se celebran, y ya nos están dando tanto. Antes me acuerdo que en las escuelas daban talleres, ¿no? De que si de alguna actividad artística tenía que ser algo local, ¿no? Siempre estaba como que la cultura muy puesta, ¿no? Me acuerdo que alguien por ahí decía que en San Andrés en todas las casas había un instrumento musical y alguien que supiera tocarlo. Y ahorita es lo que menos hay, ¿no? Afortunadamente hay esta corriente que va de músicos, de jóvenes que están metiéndose en el son tradicional, ¿no? Pero es solamente una actividad y faltan muchas más por explotar, ¿no? Entonces, teníamos antes, ¿no? Entonces, sí es un tema que debemos de poner atención en ello, ¿no? Fomentar un poco más esa cultura con los hijos de la lectura, ¿no? De la escritura, todas estas expresiones artísticas. La cultura se generó a partir de ello, ¿no? O sea, las primeras formas de comunicación fue a partir de ello, y toda nuestra cultura se generó a partir de la necesidad de alimentarse también, ¿no? Entonces, son temas, pues, indispensables, ¿no? Para el desarrollo de la actividad turística, ¿no? Tienen un gran trabajo las autoridades por hacer, ¿no? Mucho, mucho, pero más que las autoridades, yo creo que es nosotros como población comprometernos también a hacer nuestra parte, ¿no? Porque me ha tocado también que ha habido programas o capacitaciones y se convoca y van 2 o 3 personas, ¿no? Entonces también es qué tanto hay interés, qué tanto estamos interesados nosotros en querer retomar esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí el principal problema de todo es la falta de conciencia sobre nuestra identidad, ¿no? Entonces, el día que entendamos esa parte y que sintamos ese orgullo sobre nuestra identidad, pues también van a cambiar muchas cosas, ¿no? Oye, Nidia, ¿con el sazón se nace o se aprende? Pues mira, yo creo que ambas cosas, un poco de ambas cosas, ¿no? Pero más que sazón y más que aprendizaje, es la pasión que tú pones a la hora de cocinar. Esas ganas es como todo, ¿no? Cuando tú le echas ganas a algo, seguro que te va a salir algo bueno, ¿no? Pero podemos a veces tener el sazón, pero no tenemos las ganas y pues no te va a salir absolutamente nada bueno. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La pasión que tú le pones a cada una de las actividades que haces. Oye, Nidia, por último, ¿cuáles son los platillos que tú crees que te identifican? Los plátanos machucados y la yuca frita con ajo. Me acuerdo que tengo un amigo que es periodista y en alguna ocasión alguien le comentó, oye, va a venir Nidia y para un taller de cocina, ¿no? Ah, sí, ya sé, seguro va a traer sus plátanos machucados y su yuca frita, ¿no? Entonces, creo que es la parte que me identifica tanto, que mi hija tiene 5 años y así me ve tanto cocinar la yuca que me dice mamá yuca, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? La yuca y los plátanos machucados es lo que me identifica. Nidia, pues te felicitamos por ser un gran referente de la cocina tradicional de la zona de los Tuxtlas, por ser una mujer apasionada, entregada por todo lo que hace, y pues no nos queda nada más que felicitarte y que los Tuxtlas se conozcan en todo el mundo. Sí, es que fíjate que muchas gracias y cada vez que se me da esta oportunidad de poder hablar, a veces digo algunas tonteras, ¿no? Porque así pasa, pero es el poder tener esa oportunidad de hablar de mi tierra, ¿no? Y de esto que me apasiona, que es su cocina y su cultura, pues lo agradezco enormemente, ¿no? Porque
siempre digo, los Tuxtlas es conocido por su naturaleza, ¿no? O por los brujos, o por los tegogolos y la carne de chango, ¿no? Pero hay más allá de eso, ¿no? Y yo, como parte de esa población, me sigo sorprendiendo de todo lo que tenemos y de todo lo rico que tenemos en esa zona en cuestión de cultura, de gastronomía, de todo, ¿no? Entonces, yo quiero que se conozcan, ¿no? En todo el mundo, que sepan que los Tuxtlas existe, que no nada más vas a encontrar naturaleza, vas a encontrar muchas cosas, ¿no? Pues te felicitamos y que continúen los éxitos, que sigas apareciendo en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, que vengan a entrevistarte para hacer documentales como con esta actriz que acaba de venir y que muy pronto veremos ese documental en el que apareces y exaltas toda la belleza, la tradición y la cocina de los Tuxtlas. Pues agradezco mucho, agradezco sobre todo la confianza de la gente que siempre está ahí recomendándome, ¿no? Porque y sumándome, o más bien haciéndome parte de sus equipos, ¿no? Que me jalan a participar. Lo agradezco infinitamente y te agradezco a ti por este espacio, ¿no? que me das.